Gracias por haber preparado la sesión. De acuerdo. Pues muchas gracias, Gemma, por la presentación. Como decía, soy psiquiatra en el Hospital Ramón y Cajal. Suelo trabajar en el hospital de día y también llevo una consulta monográfica de neuropsiquiatría, por lo que he tenido la oportunidad de acercarme un poco más a los trastornos neurológicos funcionales en los últimos años. Antes de nada, dar las gracias a la organización por invitarme, al doctor Alberto Cebollada, que fue idea suya que dirá hoy la charla. Y lo que os voy a contar es un poco el concepto de trastorno neurológico funcional, centrándome más en lo que son los movimientos funcionales. Y también daros a conocer el equipo de trabajo que hemos ido formando en el Ramón y Cajal en el último año, con los neurólogos, con la unidad de trastornos del movimiento, por si os puede servir de ayuda cómo funciona el equipo multidisciplinar en otros hospitales. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un trastorno neurológico funcional? Pues de aquellas afectaciones que presentan uno o más síntomas de alteración de la función motora o sensitiva voluntaria. Los hallazgos clínicos son incompatibles entre el síntoma y las afectaciones neurológicas o médicas conocidas. Además, no se explica mejor por otro trastorno médico o mental y producen un malestar clínicamente significativo o deterioro en la funcionalidad social, laboral o general del paciente. En definitiva, serían esos síntomas neurológicos que además tienen una inconsistencia interna o incongruencia con las enfermedades anatomopatológicas neurológicas conocidas. Si hacemos un breve marco histórico de estos trastornos, vemos que ya desde Hipócrates, en el siglo V a.C., hablaba de ellos. Él da lugar a esa creencia de que el origen está en la matriz y hablaba del sofoco de la matriz, de la histera, y esta idea se va a ir alargando a lo largo de los siglos. Después, en la Edad Media, la mirada médica se desplaza más hacia una mirada de tipo más divino o esotérico y se habla pues, de brujería, de posesión del demonio, de hechicería. En la Edad Moderna se empieza a recoger otra vez una investigación más médica sobre estos trastornos y es a partir del siglo XVII cuando se empieza a hablar de un posible origen neurológico. Boerhaave o White hablan de enfermedades de los nervios. Después Cullen habla de la neurosis y en el siglo XIX con Charcot pues resurge el interés médico por la histeria. En sus estudios en la Salpêtrière, en los trabajos que hacía sobre las enfermedades del sistema nervioso, relacionaba pues, las lesiones de ciertas partes del cuerpo o del movimiento con lesiones en el cerebro, esas lesiones dinámicas. Y cuando estudiaba la histeria, Charcot planteaba que podía tratarse pues, de hendiduras del sistema nervioso, que podían activarse tanto por un trauma físico como emocional. Posteriormente, en el siglo XIX-XX, Janet con el concepto de la disociación y Freud con el concepto de la conversión intentan acercarse también a explicar lo que podrían ser los trastornos funcionales. Como veis, a lo largo de la historia se les ha dado muchísimos nombres, desde histeria, trastorno disociativo, conversivo, psicógeno, médicamente no explicable, no orgánico. Y este concepto de trastorno psicógeno vemos que puede ser un concepto erróneo. Primero, porque muchos trastornos funcionales no obedecen a factores psicológicos o no son evidentes, por lo menos. Segundo, porque la ausencia de un factor psicológico no excluye el trastorno. Y tercero, porque pensar que desde el punto de vista neurológico solo son enfermedades aquellas que producen lesiones estructurales, pues es una visión ya bastante anticuada. Entonces, en los últimos tiempos estamos hablando de este concepto, del trastorno neurológico funcional. No obstante, tampoco es un término perfecto, porque algunos autores también plantean que debería hablarse de trastorno neurológico disfuncional. Pero en definitiva sí hace consciente uno de los síntomas principales, que es la alteración en la funcionalidad del paciente. Si atendemos al DSM
ya nuestras clasificaciones, desde el DSM-1 hablaban de reacción conversiva, reacción disociativa. En el DSM-2 hablan de neurosis histéricas tipo conversivo. En el DSM-3 por fin se meten en el apartado de trastornos somatomorfos, neurosis histéricas o de tipo conversivo. El DSM-4 añade que debe alterar significativamente la funcionalidad o producir un gran distrés, pero no es hasta el DSM-5 cuando se recoge ya el término de trastornos de síntomas neurológicos funcionales, junto con el de trastorno de conversión. Y en la CIE-11 está clasificada tanto en enfermedades neurológicas del sistema nervioso como en los trastornos mentales del comportamiento y del neurodesarrollo. Si hablamos de porcentajes y hablamos de algunos datos, vemos que los trastornos funcionales son la segunda causa más frecuente de consulta en neurología, el 16% de las primeras consultas. Si observamos estos datos en centros especiales de movimiento, hasta el 20% son trastornos funcionales. Es mucho más frecuente en pacientes jóvenes que pacientes de edad avanzada. Más frecuente en mujeres, más del doble, frente a varones. Y puede haber un solapamiento con un trastorno orgánico, es decir, que si haya una enfermedad neurológica demostrada y que cumpla criterios diagnósticos y que además se añadan síntomas funcionales sobre esa enfermedad que ya no obedecen, que son incongruentes a lo que la enfermedad de fondo presenta. En estos casos, hasta el 10-15% puede haber de solapamiento funcional. Producen una alta discapacidad y esto es importante si tenemos en cuenta que ocurre en pacientes jóvenes. Y además una disminución en la calidad de vida, incluso comparable con enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o esclerosis múltiple. Y en los casos de los funcionales además hay una disminución en la calidad psicológica del paciente importante. Se pueden presentar de múltiples maneras. Están las famosas pseudocrisis, ¿no? Las crisis de origen no epilépticas, los trastornos neurocognitivos, la niebla mental, que se habla mucho ahora con el COVID, los trastornos sensitivos, síntomas inespecíficos de mareo, de fatiga, de dolor, los solapamientos de los que hablaba y muchos trastornos del movimiento. En estos son los que me voy a centrar un poco a lo largo de la presentación. El más frecuente es el temblor funcional, seguido de la distonía, las mioclonías, los trastornos de la marcha, los parkinsonismos funcionales, trastornos oculomotores y faciales y solapamientos motores. Si nos preguntamos a qué obedecen neurobiológicamente estos trastornos, lo que sabemos hoy en día es que sabemos poco, que los mecanismos fisiológicos subyacentes no se comprenden ni conocen totalmente. Además, los pacientes son muy heterogéneos, no existe una ruta única para desarrollar estos síntomas. Existen factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes, que veremos ahora en las siguientes diapositivas, pero sí que tenemos un poco que abandonar este concepto de o es psiquiátrico y explica esto todo un trauma, como se viene haciendo históricamente, o es solo biológico. Parece que tenemos que tener muy en cuenta las dimensiones pues, psicológicas y sociales también. Frente a esto, hay varias teorías. Está la teoría de la representación motora conversiva, que así a modo resumen rápido hablaría de que ante un evento precipitante se produce un patrón condicionado de movimiento anormal y este se establece produciendo un registro a nivel cerebral y en consecuencia el trastorno funcional. Además se ha visto que en estos pacientes hay una disminución de la actividad en algunas áreas asociadas con el movimiento como el área suplementaria motora, que esto explicaría la dificultad que tiene el paciente para inhibir la acción o parar la acción. También se ha visto que, aunque estas zonas pueden estar hipoactivas, hay un gran aumento en la conectividad con la amígdala y con otras zonas límbicas, que podría explicar los estímulos exagerados a nivel emocional en estos pacientes. La teoría de la inferencia activa, que es otra teoría también conocida, hablaría de que el cerebro pues, es una máquina de inferir información. Hay un ejemplo que se pone mucho que es la habitación oscura. Si yo me levanto por la noche
en una habitación que no conozco, lo que voy a hacer es tantear físicamente y centrar toda mi atención en lo que mis sentidos y especialmente el del tacto me proporciona. Es decir, vendría la información de abajo hacia arriba. En cambio, si yo me despierto en una habitación que ya conozco, mi habitación donde duermo todos los días, lo más probable es que prime el conocimiento que yo ya tengo de la habitación en mi cerebro y prácticamente me desplace sin ningún tipo de problema. Esta teoría lo que diría es que también ante un evento precipitante, un trauma, una cirugía o cualquier cosa, se podría formar una predicción errónea en el cerebro acerca de un síntoma y de esa manera el trastorno funcional. También se ha visto, y lo hemos visto los psiquiatras, ¿no?, en estudios sobre el trauma, que puede haber una disfunción del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal y entraría en juego lo que es el cortisol. También se ha visto que en estos pacientes, independientemente de esto, hay una disminución en el tamaño de la amígdala bilateral y del hipocampo. O sea, que parece que sí puede haber bases biológicas que estén detrás de estos trastornos. Lo que sí sabemos con mucha claridad es que hay una alteración en los mecanismos de acción. Se ve que en estos pacientes, si distraemos la atención, mejora mucho los síntomas, sobre todo los del movimiento, ¿no?, que es en los que me estoy centrando. Y también que hay una hiperatención en ese síntoma, incluso visual, que les cuesta avanzar en aprendizajes motores cuando la atención está implicada. Además, el paciente suele presentar unas creencias y unas expectativas erróneas. Primero, sobre lo que el síntoma o la presentación de la enfermedad que creen tener sería. Y otra, que sobreestima mucho la presencia del síntoma. Es decir, en algunos momentos del día pueden no presentar con tanta intensidad el síntoma, pero en su vivencia lo tienen constantemente presente. El procesamiento emocional, suele estar alterado, así como la regulación emocional, la alexitimia. Esto lo veremos con más detalle ahora. Y también se ha visto que hay una alteración en el sentido de pertenencia del movimiento. Es decir, por qué estos pacientes perciben el movimiento como involuntario cuando lo que se ve es que está activada zonas del cerebro que generan movimientos voluntarios. Y lo que se piensa es que el sentido de pertenencia del movimiento está alterado. En esta imagen veis que se señala la zona temporoparietal derecha. Y se ha visto que puede haber una hipofunción en esta zona, que explicaría por qué el paciente interpreta ese movimiento como involuntario. Presentaciones clínicas, millones, ¿no? Suele ser muy heterogéneo. Puede haber temblor, distonía, todo esto que venimos hablando. El inicio suele ser agudo y además, a veces, no siempre, puede haber un evento físico traumático o emocional precedente. Puede evolucionar muy rápido hasta hacerse incluso muy grave y muy incapacitante. Fluctúa, esto es muy frecuente. Puede haber momentos incluso en los que desaparezca. Hay una incongruencia y una inconsistencia en el síntoma presentado. Suelen mejorar o desaparecer con la distracción, suelen aumentar con la atención y puede haber ese solapamiento funcional. Vamos a ver un ejemplo. Esta es una paciente con un temblor funcional. Oís el comentario, ¿verdad? Veis que cambia el temblor, que pasa de un temblor rotatorio a un temblor de arriba abajo, en cuanto cambiamos la acción. Aquí lo que hacemos es intentar hacer una maniobra de distracción, ¿no? Fijaros bien en el movimiento voluntario que hace de apertura y cómo se va compasando el temblor de la otra mano, ¿no?, con los fenómenos de entrainment. Ante ese fenómeno brusco, pierde la atención en el movimiento de la otra mano. ¿Y qué factores predisponentes puede hacer que una persona desarrolle un trastorno funcional?
Bueno, os diré que nadie estamos exentos de ello, pero hay factores biológicos, psicológicos y sociales que hay que tener en cuenta y que aumentan las papeletas para poder desarrollar estos trastornos. Primero, que haya una enfermedad orgánica. Nos habla de los solapamientos. Segundo, que ya haya habido síntomas funcionales previos o tendencia a una somatización, factores genéticos y vulnerabilidades biológicas. Desde el punto de vista psicológico, personas con trastornos afectivos y ansiosos son más propensas a desarrollar estos trastornos de la personalidad. Y aquí no solo hablaríamos de los trastornos clúster B, que por ejemplo en la pseudocrisis son muy predominantes, pero en los trastornos del movimiento también hay una personalidad muy perfeccionista, muy minuciosa, muy escrupulosa, que se ha visto con mucha frecuencia. La alexitimia es algo también muy predominante en estos pacientes y otras comorbilidades psiquiátricas. A nivel social, pues que hayan vivido condiciones vitales adversas, que tengan problemas socioeconómicos. No podemos dejar de lado los eventos vitales estresantes en la infancia, ¿no? De nuevo, siempre se tiene en cuenta pues, ese histórico de abuso sexual en la infancia, que es muy frecuente en la pseudocrisis, pero que no sería tan frecuente en los trastornos del movimiento. En estos casos se ha visto que la negligencia emocional en la infancia cobra una importancia grande y también problemas familiares. Incluso que haya gente en la familia con trastornos funcionales también o que tengan alguna enfermedad neurológica hace que puedan integrar esos síntomas en ellos mismos. ¿Y qué desencadena frente a estas vulnerabilidades que aparezcan los síntomas? Pues bueno, se ha visto que en la mayoría se puede identificar un evento que guarda una relación temporal estrecha con el inicio de los síntomas. No siempre, pero en una gran mayoría de pacientes sí. Incluso en un estudio que hace Stone et al, se ve que el 20% de los pacientes con debilidad funcional desarrollan los síntomas después de un traumatismo en el miembro afecto. El 59% tras un ataque de pánico. Y el 80% son capaces de identificar síntomas físicos antes del inicio de los síntomas funcionales y la mayoría en la última semana. Además, puede haber cambios genéticos, epigenéticos. Se ha visto que hay pues una alteración en los niveles de metilación del gen del receptor de la oxitocina. En los factores psicológicos, pues el 70% de los pacientes reportan síntomas físicos sugestivos de ataques de pánico antes de la aparición de los síntomas funcionales. También el estrés agudo o crónico o la percepción de que los acontecimientos vitales son muy negativos o inesperados. Lo mismo desde el punto de vista social. Hay eventos sociales y económicos adversos o inesperados. ¿Y qué hace que los síntomas se perpetúen en el tiempo? Pues que haya esos cambios a nivel cerebral, que haya un desacondicionamiento, que esto se ha visto también mucho en el COVID, anormalidades neuroendocrinas o inmunológicas. Desde el punto de vista psicológico, muy importante la creencia del paciente sobre su enfermedad, la percepción de síntomas como irreversibles, sentirse no creídos, la percepción de que el movimiento les causa un daño. Y desde el punto de vista social, pues que pueda haber beneficios sociales derivados de la propia enfermedad, que se sigan haciendo pruebas, que tengamos esa incertidumbre, esa necesidad de búsqueda de una razón física que esté detrás de lo que me ocurre, que haya un retraso en el diagnóstico, que además esto es frecuente, y que haya una duración larga de los síntomas. Vamos a ver un caso clínico. Este es un caso clínico que veo yo en el hospital de día, de hecho está todavía ingresada con nosotros, que nos derivaron desde el Centro de Salud Mental de San Blas por depresión resistente. Se trata de una mujer de 53 años que inicialmente deriva a medicina interna por sintomatología depresiva. Ingresó hace 2 años con ellos en el hospital por un síndrome constitucional a estudio. Había perdido unos 40 kilos de peso, un temblor generalizado y variable, con caídas de repetición. Le hacen
unas baterías de pruebas bastante completas, un TAC body, analítica, radiografía, electro, ecocardiograma, y parece que todo está normal. Entonces le derivan a psiquiatría. Como antecedentes, la paciente cuenta con una encefalomielitis a la edad de 17 años, resuelta sin problemas, y con una tuberculosis pasada. No tenía antecedentes psiquiátricos, no hábitos tóxicos, y es una mujer natural de Rumanía, lleva en Madrid desde hace más de 25 años, está casada, es madre de un hijo de 29 años, que además acaba de tener una nieta, vive con su marido y tiene buena relación con todos. Ella se formó como enfermera en su país de origen y ha trabajado los últimos 20 años como cuidadora de una señora mayor aquí en Madrid. Como personalidad previa, ella se define como una mujer trabajadora, responsable, luchadora, cuidadora de todo el sistema. Podía con todo, era capaz de hacer todo, trabajaba de lunes a viernes, etc. Esto es importante recalcarlo porque en el tiempo que llevo trabajando con trastorno funcional del movimiento, es un patrón que se repite con mucha frecuencia, este tipo de personalidades. ¿Qué hacemos con la paciente? Pues bueno, lo que vemos es que ella tiene un trastorno depresivo mayor, grande, con una ideación suicida, incluso con algunas ideas sobrevaloradas de ruina, de culpa, de posible abandono por la enfermedad, y además sospechamos que tiene un trastorno neurológico funcional. Persiste ese temblor, persisten esas caídas por las que ingresó en medicina interna. Como predisponentes, identificamos una enfermedad física, tenía ese antecedente de encefalomielitis y de tuberculosis, y hacemos la historia psicobiográfica de la paciente y vemos una historia de trauma complejo tremenda, con una negligencia emocional, la madre era alcohólica, había maltrato físico, verbal, y también sufre un abuso sexual en infancia por parte de una pareja de la madre. Además, el proceso de migración, que no es desdeñable. Como precipitantes, pues esa señora a la que llevaba 20 años cuidando fallece y coincide en el tiempo con el momento en el que la paciente empieza a perder peso y tiene que ingresar en medicina interna. Esta mujer a la que ella cuidaba actúa además como una pseudomadre con ella y tenía una relación vincular muy, muy estrecha. De hecho, pues, le dejaba parte de la herencia, etc. Además vemos que pierde el rol, pierde su trabajo, pierde ese rol de cuidadora, aparece la depresión, que hasta en ese momento no se había podido permitir mostrar, de ese lunes a viernes trabajando, siempre en la acción, y la pérdida de peso. ¿Qué hacemos con esta paciente? Se realiza un abordaje psicofarmacológico y psicoterapéutico del trastorno depresivo mayor, se inicia tratamiento antidepresivo, se solicita una interconsulta a neurología por sospecha del trastorno funcional. Cuando estuvo ingresada en medicina interna no la habían visto y ellos confirman la sospecha. Se vuelve a realizar un parte a medicina interna porque había algunas pruebas que se podían ampliar por la persistencia del síndrome constitucional, pues por ejemplo pruebas de celiaquía que todavía no se le habían hecho, y se descarta cualquier patología física que pueda estar detrás de estos temblores. Y se plantea en las sesiones multidisciplinares, que luego os contaré cómo las hacemos, un abordaje desde terapia ocupacional y fisioterapia, además del trabajo psicoterapéutico que estamos haciendo en hospital de día. Esta es la paciente que tenemos su permiso para mostraros las imágenes. Presenta pues, este temblor en reposo, en miembros superiores, el cefálico, también generalizado cuando se pone de pie. Y cuando le pedimos que haga una acción que pueda distraerle un poco, vemos que el temblor va cambiando, que es inconstante. Además, si os fijáis, en la mano en la que va prestando atención aumenta el temblor y en la otra se va relajando según avanza. Lo que se le pide es que en esa venda continúe la línea roja sin salirse. Este sería otro vídeo
es el movimiento del balanceo. También vemos en muchos pacientes con ese trauma infantil, con esa negligencia. Si os fijáis aquí, prácticamente no tiene el temblor en las manos. Y si hacemos una tarea de distracción con una pelota, vemos que cambia completamente el patrón. Incluso tienes agilidad, ¿no?, para desplazarse de un lado a otro. Bien, vemos criterios positivos de trastorno funcional. En esto vais a ver que hago muchísimo hincapié a lo largo de la presentación, en que no solo es un diagnóstico de descarte. Hay síntomas que desaparecen o varían con la distracción, cambian el patrón al mantener un movimiento rítmico contralateral, paran ante un movimiento balístico contralateral y es frecuente además que aparezcan trastornos funcionales adicionales, pues debilidad, desvanecimiento, alteraciones sensoriales, alteraciones de la marcha, que esta paciente las tiene, o lentitud extrema en los movimientos. Este es un juego que planteó el terapeuta ocupacional. Todo esto está basado en los consensos internacionales de terapia ocupacional y de fisioterapia, que fue jugar con un bebé, ya que acaba de ser abuela hace 3 meses y uno de los grandes miedos es que no era capaz de cuidar o de coger en brazos a su hija. Entonces se hizo este juego. En el primer vídeo veis que no se le está dando ninguna instrucción, simplemente viste el bebé. No hay maniobras de distracción. Aparte del ligero temblor, empieza a tener momentos de pérdida del tono. Incluso, al final del vídeo, como vais a ver ahora, se cae. Se cae en colchonetas. Y en el siguiente vídeo vais a escuchar que el terapeuta la va diciendo: echa el culete para atrás, echa el culete para atrás. Disociamos la atención y el tono y el temblor cambian. Cambia completamente, ¿no? Es capaz de mantener la acción mucho más funcional. Entonces, los diagnósticos hay que hacerlos en positivo, no realizar el juicio de descarte únicamente, no realizar pruebas innecesarias para agotar todas las posibilidades o para calmar nuestra angustia o la del paciente. El diagnóstico se debe reforzar en base a estos signos positivos y compartirlos con el paciente, reafirmar el diagnóstico. Explicar lo que sí tiene un temblor funcional. ¿Cómo comunicamos el diagnóstico? Es fundamental. Aquí os pongo una viñeta que he sacado de una guía que hicieron los compañeros, la doctora Parés y Palomir, en 2020, que si queréis después os paso, yo creo que es muy, muy útil para nosotros, donde se representa pues, el clásico escenario en el que el neurólogo le transmite al paciente que lo que le pasa es funcional. Dice: ¿qué me pasa, doctor? Bueno, pues la exploración neurológica es normal, la resonancia también es normal. Ya, pero entonces, ¿por qué tengo el temblor? Pues no hay datos de ninguna enfermedad neurológica, así que no tiene que preocuparse de nada, ¿no? Como un diagnóstico negativo. Hemos descartado, no hay que hacer nada. Ya, pero yo tengo ese temblor y además me limita para escribir y hacer mi trabajo. Y le dice: ¿ha estado usted más estresado? Bueno, claro, pues porque tengo temblor. Podría derivarle a un compañero de psiquiatría que podría ayudarle. Un psiquiatra: no me lo puedo creer, llevo tiempo esperando por esta cita y ahora me dice que estoy loco. Entonces, errores frecuentes desde neurología. No tiene nada neurológico, entonces es funcional. Puf, otro pesado que no le pasa nada. O estoy harto de ver funcionales. Hay una condición muy negativa también en la contratransferencia con estos pacientes. Todas las pruebas normales es funcional, olvidando el diagnóstico positivo. Se debe exclusivamente a problemas psicológicos. Hemos visto que no, que una gran parte de pacientes no se puede ver ese estresor. Son rentistas, están simulando, o te voy a derivar al psiquiatra y ya está, sin más explicaciones, te doy el alta. Pero es que nosotros como psiquiatras también tenemos que mirarnos frente a estos trastornos.
Porque cuando nos llegan, muchas veces pensamos qué morro, ¿no? Tienen los neurólogos, solo diagnostican, pero el que le trata soy yo. O esto es neurológico, pero están pasando del paciente. Vaya marrón, a mí esto se me escapa. Lo que tiene que hacer es insistir en que le hagan más pruebas, ¿no? Reforzar lo contrario de lo que estamos hablando, las creencias erróneas del paciente, de que tiene una enfermedad que no se ha dado con ella todavía. No sé qué tiene, pero está claro que le pasa algo. Lo que sé es que psiquiátrico no es, o el famoso sin psicopatología aguda en el momento actual y le damos también el alta a nosotros. Entonces ese paciente se queda en el peloteo y finalmente en la tierra de nadie, con la frustración que ello conlleva, sabiendo la disminución en la calidad de vida y la discapacidad que produce. Entonces, la comunicación del diagnóstico es fundamental. Explicar lo que sí tienen y lo que no tienen. También tranquilizar al paciente, oye, no tienes una enfermedad neurológica grave. Destacar el mecanismo que la causa. Explicar además cómo yo realizo el diagnóstico, cómo he llegado a hacerlo y mostrárselo al paciente. Muchas veces también trabajamos con los vídeos. Oye, mírate aquí que cuando te distraes ya no tienes ese temblor. Recalcar que es un trastorno frecuente y potencialmente reversible. Clarificar además que el paciente tiene un rol en su mejoría, esto es importante. No culparle, pero sí devolverle cierta responsabilidad en el trabajo de mejoría. Se pueden utilizar metáforas. Pues utilizamos mucho la comparación con el cerebro es un ordenador, pues tiene su hardware que sería pues todo el sistema de cableados, de estructura, y tiene su software que sería el procesamiento, ¿no? El procesador. Pues lo mismo, esto es una alteración no en la estructura, no hay una lesión que podamos ver en las imágenes, pero sí en la función, en el procesamiento, y poder centrarnos ahí. Reforzar el diagnóstico en las citas sucesivas. Esto es algo que el paciente se tiene que ir creyendo. Esta página que os dejo es muy útil, está hecha para pacientes y además está traducida al español, para que le podáis invitar al paciente a informarse, a buscar fuentes fiables sobre lo que le ocurre. Comprobar lo que el paciente ha entendido e introducir, si es necesario, la derivación y el trabajo multidisciplinar. Como tratamiento, el primer paso comienza con la transmisión del diagnóstico y hacerlo bien, validar el sufrimiento y acompañar al paciente, que no piense que no le creemos, reforzar el vínculo seguro. Lograr una adecuada identificación, demostrar estos criterios positivos al paciente. El tratamiento, lo ideal es que sea coordinado e integral. Seleccionar el tipo y el momento de la derivación a otros especialistas, individualizar. No todos los pacientes se van a beneficiar del psiquiatra, igual que no todos los pacientes se van a beneficiar de una rehabilitación. Reforzar de nuevo que el paciente tiene que tomar parte, que tiene que cuidarse, que tiene cosas que hacer. Tratar enfermedades concomitantes si las hubiera. Este equipo multidisciplinar suele formarse por el neurólogo como pieza central, con una formación especializada en trastorno funcional, o al menos un conocimiento suficiente, porque a veces los diagnósticos son difíciles de hacer. Los psiquiatras solemos entrar en juego, también los psicólogos, rehabilitación y terapia ocupacional en caso de que fuera necesario. ¿Y qué haríamos los psiquiatras desde nuestra consulta? Pues remar en la misma dirección que está remando el neurólogo y el resto del equipo, reforzar el diagnóstico, entenderlo primero nosotros y poder transmitirlo. Reforzar la funcionalidad y las posibilidades de reversibilidad. Muchas veces tenemos muy claro, pues con pacientes psicóticos, ¿no?, en mejorar el insight, la conciencia de enfermedad, y con este tipo de pacientes lo obviamos un poco, y que el paciente crea en el diagnóstico es fundamental. Poder explorar los predisponentes que hemos ido hablando, la lexitimia, la personalidad, precipitantes, antecedentes de trauma, de eventos vitales estresantes, y los perpetuantes que podamos tener en este momento, de ansiedad, de estrés, de ganancias secundarias, la regulación emocional, el procesamiento emocional, las falsas creencias del paciente. La terapia cognitivo-conductual es la que tiene un poquito más de evidencia en estos pacientes, sobre todo para las técnicas de distracción, de la atención y de la focalización,
pero puede haber otras técnicas que todavía faltan pues fuentes más sólidas y estudios más sólidos para reforzar. Y psicofármacos, igual que con otros pacientes, si tienen una ansiedad o una depresión importantes, poder utilizarlos. El pronóstico, pues no es muy alentador. En general es desfavorable, al menos tal y como hemos estado haciendo las cosas hasta ahora. Casi el 50% de los estudios presentan los mismos síntomas o peores en el seguimiento respecto al basal. En los casos en los que los síntomas mejoraron, tendieron a no resolverse por completo. Solo el 22% tuvo una remisión completa. Y si ajustamos esto por el tamaño poblacional, la cifra se queda prácticamente en un 10. El pronóstico es similar al de la pseudocrisis. El 60% más siguen teniendo ataques a lo largo de su vida. La duración de los síntomas influye mucho en el pronóstico. Un diagnóstico precoz mejora bastante la evolución. Y si hay beneficios financieros, socioeconómicos, relacionados con la salud, pues puede ser un predictor de mal pronóstico. ¿Qué estamos haciendo en mi hospital? Y ya con esto voy finalizando la presentación. Pues intentar coordinarnos, básicamente. Desde hace un año y gracias al equipo de neurología de trastorno del movimiento, y con la doctora Parés, la doctora Araceli Alonso, pues hemos ido incluyendo profesionales que tenían cierto interés en este tema y haciendo reuniones semanales para discutir casos, intercambiar información, poder transmitir al paciente la información de la misma manera, entender todos la misma línea, ¿no? Hacer ese tratamiento coordinado e integrado. Nos reunimos los viernes a primera hora, unos 45 minutos de sesión y presentamos los casos clínicos para individualizar. Es decir, lo que os comentaba antes, igual el momento del paciente no está para derivar la psiquiatría o primero tiene que calmar mucho la ansiedad para poder iniciar una rehabilitación o terapia ocupacional. Se coordina siempre desde neurología, la unidad de trastornos del movimiento. Las sesiones de terapia ocupacional y de fisioterapia obedecen al consenso internacional, que si queréis también os lo puedo pasar, y nosotros lo hemos organizado en 12 sesiones consecutivas, en 2 semanas, de unos 40 minutos, y con revisión al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Se le pide al paciente además que haga un diario de sesiones para que luego pueda seguir trabajando en casa, pueda ver esos vídeos en los que desaparece el temblor o la distonía o lo que sea mediante la distracción y pueda seguir incorporándolo en el día a día. ¿Y desde psiquiatría qué hacemos? Pues lo que os he dicho, ¿no? Reforzar mucho el diagnóstico, ver esos predisponentes, precipitantes, trabajar con ellos y en caso de que haya psicopatología aguda, poder tratarla. ¿Con qué limitaciones nos estamos encontrando? Pues bueno, no tenemos un psicólogo en el equipo, que en todos los consensos internacionales lo ponen como una pieza fundamental y además como una figura que puede ser muy útil durante las sesiones del gimnasio, junto con el terapeuta ocupacional o con el fisioterapeuta. No tenemos esta figura todavía. El volumen de pacientes que estamos recibiendo pues es enorme y el tiempo y la frecuencia con los que la podemos recibir también son poquitos. La lista de espera, sobre todo entre consultas, y eso ya hablo en primera persona, pues es difícil. Cuando un abordaje más intensivo sí que ha demostrado una mejoría más rápida. Como conclusiones, saber que los trastornos funcionales son frecuentes y que además causan una gran discapacidad, que todavía existe mucho desconocimiento y animadversión en la comunidad médica acerca de estos trastornos, que el diagnóstico no es de exclusión, que se tiene que realizar en positivo, que la presencia de un estresor psicológico no es necesaria, y esto ya lo especifica el DSM-5 para el diagnóstico del trastorno funcional. Sin embargo, su identificación, abordaje dentro de un marco biopsicosocial puede tener un impacto en el pronóstico del paciente. Los psiquiatras debemos tener un papel activo, comprender y reforzar el diagnóstico y trabajar en esos precipitantes y predisponentes.
y poder integrar ese abordaje terapéutico con los pacientes. No es necesario en todos los casos, no se pueden hacer unidades específicas en todos los casos, pero sí que puede haber esa conversación fluida entre el neurólogo, el psicólogo, el psiquiatra y las unidades de rehabilitación. Os dejo aquí una información útil, entre ellas está la página que os he mencionado antes, que como veis pues tiene varios vídeos explicativos para el paciente, también las recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del movimiento funcional, que está en español, que es la guía que os comentaba que salió hace poquito, de Isabel Parés y de Pablo Mir. Y luego los consensos internacionales que en otros países, le comentaba antes a Gemma al principio de la presentación, como Reino Unido tienen muy integrados con estas unidades de trastorno funcional. Y nada más, muchas gracias. Este es mi correo por si queréis que os mande algo de información o cualquier duda que podáis tener, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Carmen. Si queréis hacer preguntas, podéis abrir micros o a través del chat, que tenemos el chat como queráis, como os vaya mejor. Bueno, Carmen, muchas felicidades, ¿no? Y todo, creo que nos hemos sentido muy identificados con todo lo que nos has contado, ¿no? El caso práctico y todas las reflexiones, ¿no? que nos hacemos los psiquiatras y los neurólogos, ¿no? Bueno, ¿no? Prefiero pensar que toda esta contratransferencia tan negativa es más por nuestra incapacidad, ¿no? A veces para poder diagnosticar, para poder ayudar, ¿no? Y como que son pacientes súper complejos, pues se nos hace un mundo, ¿no? Y si puede haber otra persona que se ocupe, pues nos descargamos. Pero sí, ¿no? Y de aquí la importancia, ¿no? de trasladar todo esto también a neurología. Tenemos a Antonio Serrano, que ha levantado la mano. Antonio, adelante. Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero me ha gustado mucho porque la presentación, porque me siento completamente identificado. Aquí en León tenemos una unidad que lleva, bueno, la llevo yo sobre síntomas de baja explicabilidad orgánica. Y yo quería preguntarte si aquí hemos realizado 4 casos de pacientes con parálisis conversivas que con colaboración con el servicio de anestesia los hemos sedado con propofol, grabado en vídeo, y hemos utilizado ese vídeo como herramienta psicoterapéutica pues, para mostrarlo. La verdad que el resultado ha sido muy bueno en todos los casos, aunque bueno, ha habido sus cosas. Una mutó el síntoma de una parálisis de un brazo a una bulimia, pero otros, bueno, la verdad que con recuperación completa en casi todos, incluso algunos casos especialmente llamativos. Quería preguntar si habéis hecho esto en algún momento, porque, bueno, como técnica, además, sobre todo como técnica diagnóstica y de forma de que el paciente asuma ese diagnóstico, que es una cosa fundamental. Yo muchas veces los pacientes que llegan aquí con trastornos funcionales del tipo que sean, lo primero que tengo que hacer es desmontarle todo lo que no tengo nada, esa creencia de que psicológico es igual que voluntario, y realmente es la mitad del trabajo o 3/4 partes del trabajo en la consulta. Sí, efectivamente. Qué bien escucharte porque estamos como muy en la línea de lo que se supone que el psiquiatra debería hacer. Respecto a lo que dices de sedación con propofol, hay muchos estudios respecto a esto. Sí que, sobre todo, con finalidad diagnóstica, porque en muchas ocasiones no es tan fácil como los vídeos que os he mostrado, ¿no? A veces incluso los neurólogos expertos pueden tener dudas, pero también como finalidad de reforzar el diagnóstico al paciente. Oye, mira, no hay una dificultad, no hay una lesión, eres capaz de hacerlo. En el hospital lo hemos hecho con alguna distonía compleja y especialmente con finalidad diagnóstica, sí. Aquí también, aunque no lo he mencionado, se suele utilizar el Botox en las consultas de neurología. Cuando hay unas distonías, aunque sean funcionales, no sé si tanto por efecto del Botox o por efecto placebo, suelen mejorar temporalmente. Lo que nos encontramos a veces es con lo que tú dices, desaparece un síntoma, pero aparece otro, ¿no? Hay una continuidad de los síntomas funcionales. Incluso en ocasiones ha llegado pues, hasta la amputación
de miembros cuando hay distonías, no en nuestro hospital, pero cuando hay distonías agudas, persistentes, que además producen muchísimo dolor al paciente, y en casos en los que no se llegó a hacer el diagnóstico de funcional, se amputó el miembro. ¿Y qué es lo que suele ocurrir? Que temporalmente mejoran, pero que acaban haciendo distonía en el otro miembro. Es decir, esa transferencia funcional sí que está presente. Hablabas de un TCA, ¿no? Sí, pasó En de la una continuidad. distonia de un brazo a hacer una bulimia. Eso es. Entonces, pues silencio. Muy bien. Mira, tenemos una pregunta en el chat, ¿no? Desde San Espasas, Mallorca. Buenos días. Y nos gustaría saber si se realiza algún tipo de abordaje sobre el trauma psicológico. Gracias. Sí, eso es lo que los psiquiatras podemos aportar sobre todo. Cuando hay un precipitante de trauma, de abuso sexual en la infancia, de negligencia emocional, pues es la parte en la que nos tenemos que centrar. Con cuidado siempre, ¿no? Porque a veces podemos caer en la revictimización y esto empeora muchísimo los síntomas. Y lo que sí vemos es que cuando empezamos a abrir esa caja, ¿no? Ese melón, los síntomas neurológicos florecen muchísimo más. Es lo esperable y en las sesiones también lo comentamos, ¿no? Bueno, oye, vamos a ir trabajando esto, es posible que ahora empeore o que justo ahora no sea el momento de hacer la rehabilitación hasta que podamos haber trabajado con esto antes. Por ejemplo, con la paciente que os he mostrado, pues hemos trabajado mucho la historia con su madre, sobre todo. Hay que individualizar, eso es lo más importante. Muy bien, gracias Carmen. De Canruti también tienen la mano levantada. Hola, buenos días. ¿Nos escucháis? Sí, María. Perfecto. No nos veis porque no nos va la cámara, pero estamos aquí el equipo de Interconsulta y te felicitamos por la charla que nos ha gustado mucho. Muchas gracias. Un poquito, era para ver cómo manejáis el hecho de que nosotros nos encontramos con muchos pacientes con trastornos neurológicos funcionales o con cuadros de dolor crónico, que también, ¿no?, sucede mucho en este tipo de pacientes, que desde los equipos referentes que nos los mandan les dicen que es un tema funcional y psicológico, pero les siguen haciendo intervenciones. Y esto dificulta mucho el abordaje porque le estás diciendo, ¿no?, probablemente esto tenga un origen funcional, estás trabajando en el diagnóstico y de golpe les quieren poner un neuroestimulador, ¿no? Es una situación muy incómoda. No sé cómo lo manejáis o si os pasa esto. Pues totalmente de acuerdo contigo, con vosotros, ¿no? Pues este es el gran problema al que nos tenemos que enfrentar. Psicoeducar mucho nuestro entorno, tanto a compañeros psiquiatras como al resto de compañeros. Esto que os estoy contando de los neurólogos, pues les pasa a todos los especialistas. Hay gente que desconoce el diagnóstico, hay gente que no le gusta y no lo quiere tratar, y hay gente que para manejar su angustia o no discutir con el paciente, realiza pruebas que acaban siendo iatrogénicas. Y yo creo que esto lo tenemos que tener muy en cuenta, no hacer más daño. Hay pacientes con pseudocrisis, que no me he metido en ellas en la presentación porque darían para otra presentación, pero que también las veo en consulta, que llegan a estar intubados en la UCI. O sea, llegamos o la amputación que os estoy contando, ¿no? Llegamos a unos puntos en los que quizás por hartazgo, quizás por no discutir, pues cedemos a la demanda del paciente de hacer la prueba o intentamos manejar ese dolor de una forma física. Pues bueno, pues es complejo. Sobre todo intentar no hacer más iatrogenia. Bueno, muchas gracias. Gracias. De Partauli también están totalmente de acuerdo con lo que estáis hablando, ¿no? Yo creo que todos y todas las psiquiatras que nos hemos encontrado, pues nos vemos reflejados en lo que estáis comentando. Bueno, si no hay otra, yo también quiero hacerte una pregunta, ¿no? Ahora, pues, bueno, ¿no?, se está hablando mucho de toda la influencia
en general en todas las especialidades médicas que tiene la violencia de género, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Especialmente enfermedades crónicas, dolor, etcétera, etcétera. Has hablado, ¿no? de los acontecimientos adversos durante la infancia, pero no sé si hay alguna investigación con violencia de género pues ya más en la vida adulta, ¿no? O esto influye más en un cerebro en desarrollo. Yo estudios con violencia de género y trastorno funcional en concreto no he visto. Con violencia de género y repercusión a nivel cerebral, pues por supuesto como cualquier otro evento traumático, ¿no? Pero también explicaría pues esta perspectiva de género en la que las mujeres tienen más predominio de trastorno funcional, pues probablemente entre en juego los antecedentes de más eventos traumáticos en infancia, de más abuso infantil. Justo me viene a la cabeza una paciente que empezamos a ver en el programa porque había tenido pues, algún episodio de mareo, fatigas, le empezaron a decir que si tenía long COVID, ¿no? Que esto no lo hemos... No he pasado de puntillitas por la presentación, pero hace poco salió un estudio de que muchos de los síntomas funcionales, o sea, muchos de los síntomas que se están asociando con el COVID persistente pueden ser funcionales ante ese evento físico, infeccioso en el tiempo, pues cuadraría bastante. Y esta paciente lo que venía relatando después de varias sesiones y por fin soltó prenda, pues era una historia de maltrato por la expareja tremenda, con una inhibición total, incluso físicamente la postura que ella tenía pues era de protección. O sea que sería desde luego muy interesante si no se ha hecho abordar la perspectiva de violencia de género con estas pacientes, sí. Bueno, en general no hacemos un cribaje, una detección universal, ¿no? Son temas que también nos generan malestar y no solemos hacerlo. Yo creo que deberíamos acostumbrarnos a hacerlo de la misma manera que preguntamos por el sueño, ¿no? Preguntar por la violencia de género. Hay una mano levantada. Es un acrónimo, yo creo que es el Hospital Universitario Central de Asturias. No sé si puede ser. Pone UCA. Hola, buenos días. ¿Nos oís? Sí. Sí. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a la ponente, ¿no? Porque yo creo que nos hace una presentación muy completa de la patología, del gran problema al que estamos intentando ponerle cara e intentar coordinar servicios, porque lo que está claro es que estos pacientes y esta patología siempre existió. Lo que pasa es que estaba muy perdida, ¿no? Entre servicios y no se daban, digamos, no había un abordaje como ahora intentamos hacer, un abordaje multidisciplinar, serio y riguroso, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar un poco si os planteáis en vuestra unidad, nosotros estamos un poco, digamos, trabajando con estos pacientes, intentando generar unos programas terapéuticos, pero también hacer un trabajo a nivel de grupo, grupal, con pacientes, ¿no? Por tanto, la pregunta, porque a mí nos parece que eso sería también interesante, quizá no para todos los pacientes, pero sí para pacientes, para un número importante, y que podía ser también un complemento, digamos, importante para los abordajes más centrados a nivel individual o de pareja, porque también, o a nivel de la familia, porque estos problemas tienen derivadas importantísimas a múltiples niveles, ¿no? Entonces, por tanto, la pregunta es si tenéis o si os planteáis, digamos, hacer este trabajo grupal con los pacientes. Y también un poco nos preocupa, y aquí un poco las reuniones que tenemos con compañeros,
hay un aspecto que nos preocupa mucho y es esta derivada que tienen estos pacientes ahora en las redes sociales, donde hay personas que están teniendo un gran protagonismo hablando de sus síntomas y de su reivindicación de que el sistema no les provee de las necesidades que tienen. Y todo eso hace que, entendemos nosotros a veces, digamos, cronifica mucho al propio paciente, es decir, le provee de una pseudoidentidad que luego es mucho más difícil, digamos, sacarle de ahí, ¿no? Incluso se presentan, yo soy un TNF, ¿no? Frente al sistema sanitario, ¿no? Entonces, bueno, ese tema, también como lo veis vosotros. Y ya la última cuestión es si conocéis también, aparte del compañero de León, bueno, pues otros servicios, otros hospitales donde están empezando también a trabajar en estos aspectos, porque sería interesante generar un poco una red, ¿no?, de servicios, digamos, donde podamos juntarnos y trabajar juntos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Así te puedo responder a todo, si no me vuelves a preguntar por si se me olvida algo. Lo primero que me decías era acerca de los grupos terapéuticos. Sí es algo que personalmente me he planteado. Primero por cuestión de eficiencia, ¿no?, de poder tratar a más pacientes en un mismo lugar, y porque yo, que trabajo también en el hospital de día, creo mucho en la terapia de grupo. No obstante, cuando lo he planteado un poco en el equipo y con personas mucho más expertas que yo, ¿no?, como la doctora Parés, que tenemos la suerte de contar con ella en el Ramón y Cajal, lo que me ha transmitido es que la experiencia que se ha tenido a nivel grupal pues no es muy alentadora, sobre todo por la parte de transmisión e identificación sintomática, de que algunos pacientes pues, integran síntomas funcionales de otros en que no tenían. Y también por el tema de la creencia de no voy a mejorar cuando se encuentran con pacientes que llevan años en ese punto y sin ningún tipo de mejoría. Entonces, esto que decías de seleccionar bien a todos los pacientes, creo que puede tener cabida. Yo lo que sí me había planteado quizás son algunas sesiones más cerradas, pues más a modo psicoeducativo, que junto a esas sesiones que hace terapia ocupacional o fisioterapia, pues pudiéramos además hacer unas sesiones de reforzar el diagnóstico, de explicar bien con mucha calma, con un soporte con imágenes, de qué se trata. Grupos más experienciales, pues habría que verlo. Lo siguiente que me has preguntado era acerca, creo, de las redes sociales. Yo creo que efectivamente que podemos caer en cierta ganancia secundaria o en cierta creación de la identidad de paciente con TNF, pero como en todas las patologías, creo, no por ser funcional tendría quizás más peso. Sí sería una traba para la mejoría que tuviera esa ganancia pues, social, de pertenencia de a un grupo. Y lo último ya no recuerdo qué era. Bueno, yo creo que era que ya es de pertenencia de un grupo también y de identificarse de las redes sociales, ¿no?, de la exposición, ¿no?, era sobre el aspecto de si había otros servicios como... sí, es verdad. Sí, están surgiendo pues, distintos equipos de trabajo. Yo creo que lo que nos falta quizás son unidades más consolidadas. Le comentaba al principio a Gema que creo que de los primeros hospitales que aparecieron con unidades específicas de trastorno funcional pues fue la Ruber en Madrid, que además se empezó a montar la doctora Parés. Como nosotros en Madrid, me parece que en el clínico también hay otra importante y bueno, van surgiendo distintos grupos de trabajo. Y desde aquí lanzo la idea de que pudiéramos juntarnos, desde luego, intercambiar opiniones, visiones, ver cómo se puede integrar esto en la sanidad pública, qué posibilidades tenemos. Y también, al hilo de esto que me recordabas de las redes sociales, creo que hay mucho desconocimiento social de qué es el trastorno funcional en la calle. La gente no tiene ni idea de qué es esto.
no se habla de esto y con la estigmatización también que puede tener, porque lo que el paciente muchas veces interpreta o el familiar interpreta es que se lo está inventando. Entonces, quizás una difusión sana y cuidada de qué es el trastorno funcional podría ser de utilidad. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, en el chat te felicitan muchas personas. Muchas gracias. Bueno, me añado las felicitaciones. Ya son 1:30. Solo recordaros que el 20 de abril hay la próxima sesión y que os informaré, y también aprovecharé también para mandaros este material que generosamente Carmen nos ha compartido en la última diapositiva, ¿vale? Y así, pues bueno, ya lo tiene todo el mundo, tanto si habéis estado en la sesión como si no. Pues muchísimas gracias, Carmen, y a seguir. Y bueno, y ánimos a formar, ¿no?, el grupo. Yo creo mucho, ¿no?, en los grupos de trabajo para poder, ¿no?, repartir trabajo y avanzar más rápido. O sea que fantástico. Muy bien. Muchas gracias, Gemma. Y gracias a todos. Buenos